Historias cruzadas. Donde la vida de las personas comunes se cruza con los grandes hechos de la historia. Historias cruzadas. Porque a cada momento vos también estás haciendo historia. En Desde Abajo. Un espacio para hablar. Bueno, llega el momento más interesante de Desde Abajo, el momento en el cual este programa pasa al estrellato e inscribe en la historia grande de Villa Mitre un momento de cultura y saber popular. En fin, no. Hablando en serio, voy a traerles una historia de un personaje muy querido en la historia argentina para quienes lo conocen. Para quienes no lo conocen, no hay manera de que su historia no te llegue de alguna manera, especialmente en una sociedad, la sociedad posmoderna, en la cual los valores, tal cual los definió Zygmunt Bauman, cualquier cosa me puede corregir el compañero Lucho acá, se transforman en cuestiones líquidas, todo tiene un valor relativo. Bueno, la historia del día de hoy es la de Maradona, Esteban Laureano Maradona, el otro Maradona, un médico que nació en la provincia de San Juan, que era descendiente de sanjuaninos. Él nació en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y contaba en su familia a personajes muy, muy encumbrados de la política y de la aristocracia sanjuanina. Sin ir más lejos, un antepasado de él fue miembro de la Junta Grande de 1810, a fines de 1810-1811. Bueno, este médico egresó de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y partió y estableció su consultorio en Buenos Aires, hasta el momento en que un hermano de él lo convoca a trabajar a Tucumán. Su hermano era intendente y le estaba ofreciendo un cargo mixto, como trabajamos los médicos, un poquito en el Estado, un poquito privado. Porque, bueno, su hermano, que también era médico, ya no podía seguir ejerciendo en el mismo lugar, porque ahora se encargaba de ser intendente. La cuestión está en que, entre duda y duda, Maradona, que había tenido un rol político, ya había hecho política, casualmente en el Partido Conservador, en la rama estudiantil del Partido Conservador durante la universidad, estaba dudando sobre si ir, porque, digamos, él en realidad su principal motivación era que se tenía que ir de Buenos Aires porque se había opuesto a lo que era en esa época los acuerdos con la forestal en el Chaco y demás. Bueno, la cuestión está en que antes de que él termine de decidir irse, estalla la guerra conocida como la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y fiel a su juramento, él decidió ir como voluntario. Cuando llega al Paraguay, pensaron que era un espía argentino. Le dijo, no, yo vengo a ayudar. Nada, ¿qué clase de loco viene a ayudar a una guerra entre dos de los países más pobres del mundo? No, que para colmo uno no termina de salir de un genocidio, que era Paraguay, el genocidio encabezado por la Triple Alianza. Bueno, lo encarcelaron, hasta que se convencieron de que el tipo realmente había venido a ayudar. Terminó redactando el reglamento de sanidad militar del Paraguay, el primer reglamento de sanidad militar que tuvo ese país, y llegó a ser jefe civil del Hospital Naval de Asunción, en el cual, por convenciones de guerra que todavía no existían, porque esto de la década del 30 y la Convención de Ginebra es del año 49, se atendía a todos por igual, bolivianos, paraguayos, militares y civiles. Eso fue una disposición de él. Cuando le preguntaban por qué lo hacía eso, dijo una de sus máximas. Maradona dejó muchas frases. Maradona coincide con el otro en eso, se ve que algo de familia hay. Y dijo, porque el dolor no tiene fronteras. Bueno, la guerra termina en el 35 y a él le habían pedido que se quede en el Paraguay. El gobierno le dijo, quédate, te damos un cargo, te damos lo que vos pidas, te lo damos. Y dijo que no, que se quería ir,
que se quería ir a encontrarse con su hermano en Tucumán. Una de las razones para irse era que no hacía un año, el 31 de diciembre, el último día del año 34, fallece la que fue la única compañera que se le conoce, su prometida, que se llamaba Aurora, era una chica de una familia irlandesa, que muere víctima de la fiebre tifoidea en Asunción. La cuestión está en que cuando él toma el tren para ir a Tucumán, y este es el momento en el cual ocurren esos pequeños actos que transforman la realidad y te cambian la vida para siempre. El tren se detiene en Estanislao del Campo, que en aquel momento se llamaba Estación Guaycurri, un día de febrero, con un calor insoportable. Se detiene porque tenían que subir pasajeros, bajar valijas y esas cosas. Y la cuestión está en que aparecen mujeres del paraje, hablando en lenguas que nadie entendía, por lo menos ninguno de los blancos entendía. Perdón, no era febrero, era 2 de noviembre, era 2 de noviembre del año 35. Y pedían ayuda. La cuestión está en que Maradona se acerca y dice, ¿qué están pidiendo? No, piden ayuda de un médico o de un enfermero, algo así, o que traslademos a una parturienta a la próxima estación, le dice. Pero yo soy médico, llévenme donde está la parturienta y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿cómo no? Se lo llevan. La cuestión está en que estuvo 2 días trabajando con esa mujer sobre un lecho de paja hasta que nació bien una nena. Sin ninguna complicación, la mamá sobrevivió, la nena sobrevivió, pero Maradona perdió el tren. Y el próximo tren iba a llegar 4 días después. Entonces él se quedó esperando ahí, le ofrecieron en agradecimiento, quedarse, comer. Bueno, la cuestión es que el otro día se había corrido la bola, aparecieron pilagás, matacos, tobas, alemanes, ucranianos, toda gente que vivía en la selva, que tenía que haber un médico. Esto y aplicar el marco teórico del modelo médico hegemónico y de la autogeneración de la demanda de los médicos, que donde hay un médico empiezan a aparecer enfermos, abriría otra columna. Pero bueno, la cuestión está en que Maradona tuvo que tomar una decisión y dijo, bueno, la verdad que si yo lo que estoy buscando es que me necesiten, acá me están necesitando. Y se quedó ahí, en la selva, negándose a un trabajo que le podría haber cambiado su situación económica para siempre, y se quedó 53 años de su vida. Maradona decidió irse de la selva solo cuando su insuficiencia cardíaca no se lo permitió. Yo me acuerdo del día en que falleció, que lo pasaban en, los que probablemente acá el tío Fede se acuerde, en Historias de la Argentina Secreta, la historia de Maradona, haciéndole un homenaje el día en que falleció. Creo que tenía 101 años cuando falleció. Maradona dejó no solo esta inspiración para todos los médicos, porque el 4 de noviembre, que es el día en que él fallece, se recuerda el Día del Médico Rural, y todos los años se hace la entrega. El presidente, o en su defecto ministro de Salud, últimamente ha sido el secretario de Relaciones Comunitarias, entrega un premio al médico rural del año, sino que además dejó importantes libros de filosofía, de antropología, de flora, de fauna, porque era un tipo muy, muy observador, y también de historia del Río de la Plata. Libros que digamos que no es que, en el tiempo libre los escribió como, no quiero establecer un paralelismo, pero no es como el libro que escribió Favaloro sobre San Martín, que es una nota de color. No. Libros que han tenido rigurosidad a la hora de ser escritos y que fueron utilizados por académicos. Y por último, para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, yo quería leer un pedacito, una frasecita, una frasecita de Maradona, y la reflexión de una amiga mía, médica de familia, Ana Godoy, que vive en Córdoba, vivió 4 años acá en Bahía, y es una de las grandes pérdidas que ha tenido Bahía Blanca, pero es otro tema. Ella escribió
a partir de una frase de Hipócrates, en donde Hipócrates dice que los autores de las sentencias nidias, los nidios eran un pueblo que tenía una manera de ver la salud y la enfermedad contraria a la de Hipócrates. Él dice, los autores de las sentencias nidias describieron con precisión las experiencias que sufren los afectados de cada enfermedad y la manera de resolverse de alguna de ellas. Y hasta ese punto, incluso alguien que no es profesional de la medicina lo puede hacer sin error, si los enfermos te dijesen adecuadamente las experiencias que sufren. Pero ¿cuántos datos necesita uno conocer sin que el enfermo se lo diga? Y que de estos muchos no se tienen en cuenta. Síntomas que son importantes de cara a un diagnóstico y variable según los casos. Básicamente lo que está diciendo Hipócrates es que los nidios estaban errados porque le creían al paciente. Hipócrates dice que la palabra estorba, ¿sí? Y en contraposición a eso, Ana rescató una frase de Maradona que dijo: cuando yo llegué, empezaron los problemas. Todo esto era monte, solo había 4 o 5 ranchos y estaba todo rodeado de indios que por otra parte me querían matar. Tanto que uno de ellos, que era famoso, me agarró de las solapas y me sacudió amenazándome. Pero nunca les tuve miedo ni me demostré asustado. Y no por dármelas de valiente, sino que soy así nomás. Pero con la palabra dulce y la práctica de la medicina, tratando las enfermedades, dándoles tabaco y consiguiéndoles ropas, las cosas fueron cambiando. Así los traté hasta hoy. Me arremangué, me metí en el monte sin ningún temor, arriesgando mi vida y también mi salud. Con la palabra dulce, claramente el ejercicio de la práctica médica renovado incorpora el diálogo, dice Ana, no como un instrumento para obtener información sobre las enfermedades, sino para aliviar, acompañar, conocer a la persona que sufre y guardar esa mirada en el maletín para transformar ese encuentro entre un médico y un paciente en un auténtico encuentro humano. No sé ustedes, pero yo me quedo con Maradona. Y por último, como para que les quede claro que la manera de hacer las cosas de Maradona es la manera correcta, Maradona eliminó en los 53 años que estuvo en la colonia que él fundó, se llamaba, creo que le erró un poquito el nombre, puso Colonia Alberdi, pero bueno, no importa, eliminó la tuberculosis. En la colonia donde él trabajaba no hubo tuberculosis. Fue conocido como el Albert Schweitzer argentino y lo postularon al premio Nobel, si no me equivoco, en el año 86, 88. Así que bueno, todos aquellos que estén pensando que la medicina es solamente un trabajo lucrativo, que un buen médico es aquel que va en un BMW, el que ejerce la medicina de la palabra que estorba y pide muchos estudios porque ahí está la verdad, sepan que hay otro ejemplo, que es el de Esteban Larraín Maradona, que dejó su vida por hacer aquello en lo que creía. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.